A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Ya son buenas tardes, perdón. Siempre se me olvida que después de 12 meridianos. Estamos aquí de nuevo en el programa Martes de Justicia con ustedes. Tenemos, bueno, como siempre, en RCR, en la Dirección General Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Sarcaya, en la producción a Carla Sons, en los controles a Gregorio González, y en la conducción, quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Venimos de una batalla cívica, ciudadana, de la consulta popular. La hicimos, la logramos. Era un medio, no un fin. La consulta no era un fin en sí misma, sino un medio para lograr lo que preguntábamos en la pregunta tercera, que era si los ciudadanos quieren, los venezolanos, el auxilio internacional para recuperar la democracia. La respuesta fue en un 99% un sí, es decir, un sí rotundo, y nosotros, quienes lo promovimos, la sociedad civil organizada, lo que adquirimos fue un compromiso de llevar adelante esa voluntad, ese mandato del pueblo venezolano, que no es otro que lograr el auxilio internacional para la recuperación de la democracia en Venezuela. A eso estamos abocados, estamos haciendo ya los contactos internacionales, le mandamos una carta al secretario general de la OEA, Almagro, para ser recibidos en sesión permanente y plantear el caso Venezuela. También nos dirigimos a los distintos representantes de los países de la Organización de Estados Americanos y vamos a hacer lo propio con la comunidad europea, también con los Estados Unidos. Tenemos el apoyo a la consulta popular ya claramente establecido de Brasil, Colombia y Estados Unidos, y seguimos adelante con nuestro compromiso. Por lo que les reitero, esto no se termina aquí, esto continúa. La consulta no era un fin, no era un objetivo, era un medio para llegar al fin, que no es otro que la obtención del auxilio internacional para recuperar la democracia en Venezuela. Bueno, quería aclarar eso al comenzar, porque venimos de haberlo realizado con éxito y bueno, por la hegemonía comunicacional es muy difícil hacerles llegar lo que estamos haciendo, pero es bueno que sepan que no hemos descansado y tampoco pensamos hacerlo. Seguimos trabajando por la democracia en Venezuela. Para el día de hoy decidí hablar con ustedes a algunos casos penales. Me parece de la mayor importancia porque en Venezuela la justicia prácticamente se reduce a la justicia penal. Aquí cuando se habla de justicia, ustedes lo habrán visto, nunca se habla de asuntos civiles, ni algunas veces administrativos, mercantiles cero, por supuesto, e internacional, bueno, ya sabemos siempre lo que se habla es la Corte Penal Internacional y, bueno, esas veces que sabemos de extradiciones como las de esa que presuntamente se estarían llevando a cabo. Bueno, lo que les quiero destacar es que como magistrada que fui de la Sala de Casación Penal y juez penal, y como magistrada emérita, que es mi condición actual, siempre estoy atenta a lo que pasa en la justicia en Venezuela. La justicia que no existe en Venezuela.
En Venezuela, el Poder Judicial no tiene independencia. No hay autonomía del Poder Judicial. Ya lo he dicho antes. Los jueces tienen miedo o tienen agradecimiento. O tienen miedo de que los destituyan o hasta los detengan si no complacen las expectativas del régimen en sus decisiones. Oigan la gravedad de lo que estoy diciendo, como si eso fuera algo disponible de su patrimonio y no una obligación institucional importantísima. Y agradecidos están porque los designaron jueces sin tener las condiciones mínimas necesarias para desempeñar una función de tanta relevancia como esa. Pues bien, dicho esto, quería comenzar con el primer caso que les quiero comentar el día de hoy. Creo que es importante que lo hagamos porque se tienen noticias de las detenciones y de las medidas que son efectuadas por los jueces, pero que en realidad son dirigidas por el régimen, pero no se conocen los detalles ni exactamente los derechos que nos asisten, ni la forma y la medida en que son violadas. Hay especialmente un caso que quiero destacar hoy, que es el cierre de BPI TV. BPI TV es un régimen, perdón, no es un régimen, el régimen es el que la cierra. Es una emisora internacional digital de televisión que tiene equipos también para trabajar en Venezuela y para ofrecer información en Venezuela, ¿verdad? El caso es que el viernes, este viernes que pasó, se presentó una comisión del SEBIN y también de CENIAT, y de CONATEL. Este es un comunicado que les estoy refiriendo del 10 de enero de BPI TV, ¿verdad? Desde Miami, que dice que ignora las causas de la medida, que está en proceso de averiguarlas y que es un medio internacional con corresponsalía en Venezuela, que es lo que yo les estaba refiriendo antes. Bueno, entonces el viernes se presentaron en las oficinas de este canal y se ejecutó una medida, les leo textualmente, de incautación de la totalidad de los equipos, clausura del estudio y de la oficina de redacción. Y textualmente también, entre comillas, cito, dicen en el comunicado, lo que nos obliga momentáneamente a un cese de nuestras operaciones. Eso lo dice un comunicado de la emisora. De entrada, tenemos que hacer varias observaciones a esta situación, a este llamado caso. Lo llamamos caso porque es la manera, vamos a decir, más sencilla de referirse a ello, pero ni siquiera llega a ser caso, porque aquí no hay un juicio, aquí no hay imputación, aquí no ha habido proceso. Aquí lo que hay es un arrebato, por decirlo, un despojo de los equipos, de la oficina, una clausura, se llevaron las cámaras, las computadoras, bueno, se llevaron todo. Hay de entrada una violación al derecho a la propiedad y evidentemente al derecho a la información. Y ahí es donde quiero llevarles, porque yo me preguntaba cuando tuve conocimiento de la medida, ¿por qué esta medida? Y aquí tomé nota de una entrevista que le hacían a la directora y fundadora Fabiola Colmenares, que reside en el exterior, donde ella explicaba que sucede en Miami, ¿verdad? Y que, como yo les decía antes, tienen gente que trabaja aquí en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, a raíz de esta medida, 100 venezolanos
se quedan sin empleo y, agrego yo, 100 hogares sin sustento económico. Fabiola Colmenares informaba que les dieron 5 días para la defensa. Esta medida fue el viernes. Hoy es martes. Pero también ella decía que amenazaron de prisión a los periodistas si no acataban la medida. La medida es de prohibición de transmisión de cualquier información internamente aquí en Venezuela. Entonces, a la pregunta, ¿por qué fue? ¿Por qué se hizo este despojo? Vamos a llamarlo claramente por su nombre. ¿Por qué se presentaron y cerraron la redacción, se llevaron las cámaras, las computadoras, todo? Bueno, como siempre. Bueno, la razón alegada fue la siguiente. Como ellos estaban transmitiendo lo que pasaba con la falta de gasolina en 3 estados de Venezuela, entonces dijeron que, o los acusaron, es más que decir, de incitación al odio. Esta es una paradoja más de las tantas que vivimos en Venezuela. Este es un régimen que ha puesto esta ley de incitación al odio, ley del odio, como se llama, y resulta que nadie ha incitado más al odio que ellos, con esta fractura que ha producido en Venezuela y esta división terrible que hasta la fecha estamos viviendo. Decía Fabiola Colmenares que ella no cree que le devuelvan los equipos y que ellos transmiten por todas las redes sociales, pues continuarán en el exterior, por supuesto, en Estados Unidos especialmente, continuarán con eso y que acatan la medida por prudencia. Le preguntaba a la entrevistadora, ¿cómo que por prudencia? ¿Por qué dice usted que acatan la medida por prudencia? Y ella decía que era por prudencia porque no quieren causarle daño a los trabajadores que ellos tienen en las corresponsalías aquí en Venezuela. Y ello deriva de, como les dije anteriormente, la amenaza de prisión que les fue dada si de alguna manera pasaban información de Venezuela que pudiera ser transmitida por esta vía de BPI TV. Ahora bien, me devuelvo un poquito en las notas que tenía yo aquí. Bueno, quería destacarles que Fabiola Colmenares, ella misma fue víctima de persecución por defender a RCTV cuando ella estaba aquí. Ella alzó su voz a favor de RCTV cuando aquel cierre que tuvo tanta trascendencia aquí en Venezuela y fue perseguida por eso. Realmente ella sabe, pues, lo vivió en carne propia, lo que es esa persecución y pide, decía en su entrevista, que la región, que Latinoamérica vea lo que sucede en Venezuela para que no se repita. Aquí es inevitable que nosotros vayamos a Cuba, a lo que sucede en Cuba, y nos planteemos si es que Venezuela está yendo paulatinamente hacia eso. Y la respuesta es obvia, indudablemente que sí. Indudablemente que vamos hacia allá. Este régimen se ha planteado una hegemonía comunicacional que ya la ha logrado. Aquí hay una hegemonía comunicacional. Es muy difícil hacer llegar los mensajes a través de los medios. Lo acabamos de vivir con la consulta popular. Difícil llegar a transmitir la información. Según la ONG Espacio Público, que tomé la nota aquí, más de 100 medios de comunicación han sido cerrados desde el 2013. Sin contar, digo yo, los que fueron cerrados antes. Entonces, ¿por qué la referencia? Porque la medida, en el caso que nos ocupa,
no tiene otro objetivo que cercenar el derecho a la información. Entonces estamos aquí ante una agresión clara al derecho a la información, que el derecho a la información es el de la garantía del ejercicio de nuestras libertades. Si no hay información, se conculcan todos los demás derechos. Es definitivamente el gremio de los periodistas uno de los que ha sido más perseguido por eso, porque es el encargado de llevar la información. En el caso concreto, se trató de un procedimiento así llamado administrativo, no fue ningún procedimiento, porque se llegó ya a ejecutar una medida que no tuvo proceso previo, donde no hubo oportunidad de defensa, donde se supo después fue lo que les dije, que era por una presunta incitación al odio, y aquí estamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de lo que ha pasado? Es muy grave, es de una gravedad extrema. Es decir, el viernes se presentaron, cerraron una emisora, confiscaron, dicen ellos, confiscar, y quiero aclarar esto, los bienes pertenecientes a esa empresa, los que estaban allí. Me refiero a cámaras, computadoras y oficinas, porque estaban incitando al odio. Una confiscación es siempre, la conclusión es una pena accesoria de una sentencia condenatoria. No se puede empezar un proceso por una confiscación, porque esa no es una medida cautelar. Y además, en el caso de que lo fuera, tendría que tener un sustento legal y probatorio. Ese no es el caso aquí. De manera que queda de bulto la arbitrariedad y el abuso que se hace con una pretendida administración de justicia en el régimen. Se violentó el derecho a la propiedad llevando de esa forma esos bienes, despojándolo, y también el derecho a la información libre. De manera que yo no quería dejar pasar este caso hoy, porque por lo mismo de que es escasa la información, no trasciende. Y yo creo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y es muy importante la denuncia, porque es la forma de luchar contra la arbitrariedad. La forma de luchar contra la arbitrariedad es la denuncia, siempre se los digo. Y les digo también que la denuncia debe tener nombres, porque muchos funcionarios se refugian en el anonimato para cometer los atropellos legales y la violación de los derechos constitucionales que estamos viendo permanentemente en Venezuela. Entonces, aquí la medida concreta es prohibida la creación y difusión de contenidos audiovisuales en Venezuela. Es decir, una mordaza. Es una mordaza que le impusieron a PPI TV, un medio más que perdemos de información. Queda conculcado nuestro derecho a la información, queda conculcado el derecho también de la emisora a informar, queda conculcado el derecho de propiedad de la emisora y 100 familias venezolanas perjudicadas por quedarse sin empleo quienes allí desempeñaban sus funciones. Entonces, quiero que recuerden esto, que lo tengan presente y que hagan el seguimiento de lo que va a seguir pasando con esta emisora en Venezuela. Creo que con eso voy a chequear aquí. ¿Aló? Es así, ya tenemos que hacer una pausa. No sé si tenemos que hacer una pausa allá. ¿Me pueden informar, Carla, en controles? ¿Ah? Vamos a un corte. Entonces, en la próxima seguimos con otros casos que les quiero comentar en el día de hoy. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho.
por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, estamos de regreso por RCR en el programa Buen Provecho. Les habla Blanca Rosa Mármol de León en Martes de Justicia. Hoy he querido revisar con ustedes algunos casos de justicia penal, porque como les decía al principio, siempre cuando aquí se habla de justicia, se habla de justicia penal. Y es porque, no porque les interese mucho la justicia penal en términos generales a quienes detentan el poder en este momento, sino porque es la que se usa permanentemente para amedrentar. Me ha llamado mucho la atención, yo les escogí algunos casos que me parece que vale la pena comentar con ustedes, y les repito, desde mi punto de vista, por supuesto, porque esa ha sido mi carrera ha sido la de juez penal, y en esa misma condición me desempeñé en el Tribunal Supremo de Justicia, y es lo que soy, magistrada emérita del área penal. El caso que tengo planteado aquí también me impactó mucho porque es el caso del dirigente Pemón, Salvador Franco. Este es un caso mucho más triste que el anterior, que el que acabamos de mencionar de BP y TV, porque resultó en la muerte de este dirigente Pemón, Salvador Franco, que tengo anotado aquí, que tenía 44 años de edad, que deja 2 hijos menores, y que se desempeñaba como guía turístico en la Gran Sabana. Duele, realmente duele. Y fue por casualidad, no vayan a creer que es a propósito, me estoy viendo ahora que me puse este adorno que me lo regalaron allá en el Amazonas, cuando estuve en promoción justamente de la participación ciudadana allá. Es muy bonito, me gusta mucho.
Y bueno, es muy doloroso ver cómo uno de nuestros venezolanos más auténticos, vamos a decirlo así, fue acusado, aquí lo tengo, de terrorismo y sustracción de armas de fuego por la Fiscalía. Yo agregaría, fue acusado alegremente, porque así son las acusaciones en Venezuela. Uno no puede acusar a los demás para defender su cargo. Uno no puede condenar a los demás para defender su cargo. Esa es una situación terrible y eso es lo que nosotros tenemos. Y quiero que ustedes lo sepan y se los quiero recalcar. Es la justicia que tenemos. Este Pemón fue acusado de terrorismo y sustracción de armas de fuego por la Fiscalía, en el caso de un pequeño grupo de militares rebeldes que tomó durante unas horas un campamento militar. Ese es el caso. Hay que refrescar, porque yo misma tuve que refrescarlo, porque son tantas las acusaciones y las arbitrariedades que uno termina por olvidar exactamente los detalles. Entonces, el punto relevante, sin entrar en analizar culpabilidades presuntas, porque sería un error de mi parte ponerme yo a decir si una persona es inocente o culpable, porque yo no tengo las pruebas para analizarla. No es un caso que esté sometido a mi consideración, y si algo yo como juez debo tener presente es eso. Pero sin entrar en esas consideraciones de inocencia o culpabilidad, yo veo que se trata de un preso del gobierno, un preso del régimen, porque ya se ve que hay una connotación política, un preso político del gobierno, no un privado de libertad, como quieren decir ahora. No sé por qué les parece más suave, es un eufemismo, dice un privado de libertad, no es un preso, ni siquiera es un detenido, es un preso en las peores condiciones, como es aquí en Venezuela. Entonces, él estaba preso y estaba, tome nota, enfermo, desnutrido, y tenía una orden judicial de traslado a un centro médico. Y esa orden judicial no fue acatada. Cuando una persona está presa, está detenida, está sometida a la voluntad de quienes regentan ese centro o ese internado judicial, en el sentido de que son solo ellos quienes pueden llevarlo al centro de asistencia médica o no. En este caso, yo veo claramente la negligencia y la responsabilidad de dos personas. El juez que dio la orden de que fuera trasladado al centro hospitalario y el funcionario de la prisión que no la acata. ¿Por qué lo digo así? Porque el juez permite el desacato a la orden de traslado. Y eso es algo que no es admisible. Cuando un juez da una orden, esa orden tiene que ser cumplida. Y si no se cumple voluntariamente, hay los medios para lograr que se haga compulsivamente. Porque ese funcionario, ese sí, estaría en desacato, y no la asamblea como una institución completa, como pretendió afirmar este régimen, para impedir el trabajo de nuestros diputados que justamente acaban de sustituir con lo que a la vista de todos fue un fraude electoral. Esa fue una digresión que les pido que me disculpen, pero es buena la oportunidad para señalarlo, ya que estoy hablando de desacato y lo que significa desacato. Entonces, el juez no fue responsable, o sea, no honró su responsabilidad, pero sí es responsable por lo que aquí ha pasado, porque él dio la orden y permitió que se desacatara. El funcionario que no lo llevó al hospital o a la clínica en acatamiento de esta orden también es responsable. Y el funcionario que permitió que estuviera en estado de desnutrición, sea como fuera la situación, sin delegar responsabilidades, también tiene responsabilidad personal. Porque una cosa es que una persona vaya presa
y otra cosa es que por estar preso esté condenado a muerte. Y ese es el problema y el asunto que otras veces les he señalado aquí. En Venezuela no existe la pena de muerte, lo decimos así constitucionalmente hablando, pero existe en la práctica y existe la pena de muerte aleatoria. ¿Qué quiero decir con eso? Sometida a la alea, a la suerte. Por ejemplo, el caso que estamos mencionando. Esta persona pudo haber muerto porque otro preso lo matara. Eso pasa en nuestras cárceles. Pero también estaba sometido a peligro de muerte porque estaba en desnutrición. Pero además de eso estaba enfermo y no lo trasladaron al centro asistencial. Entonces, esto es la ejecución de una pena de muerte no decretada, sin sentencia. ¿Y quiénes formaron parte de ello? El juez que no hizo que se efectuara la medida de traslado, el funcionario que no la cumplió y el juez también que lleva el caso y que no lo hizo con la celeridad necesaria que impone la ley y que impone la Constitución. Entonces yo lo que quiero destacar es que aquí hay responsabilidades y son personales y son responsabilidades que hay que exigir y que esto es una violación dolorosa y flagrante de los derechos de los venezolanos. En este caso ha muerto este señor, este dirigente Pemón, por las circunstancias que les he dicho y bueno, con todo lo que significa para su familia y para todos los venezolanos, que nosotros también somos su familia. Luis Almagro se pronunció sobre este crimen y dijo: condenamos la muerte por tortura del preso político venezolano de la etnia Pemón, Salvador Franco. Ese es un punto que se había quedado fuera, la tortura, porque también hubo tortura en este caso. Y esos torturadores también tendrán que responder. 353 presos políticos aproximadamente tenemos hoy por hoy en Venezuela. Y bueno es destacar, de ellos la mayoría son militares. Es bueno también que lo sepamos. El otro caso que quería comentarles es el de un periodista. El otro preso es un periodista y se llama Roland Carreño. Estoy segura de que todos ustedes saben de quién estoy hablando. Roland Carreño estaba, ¿se acuerdan?, en el programa Buenas noches con Kiko Bautista y con Carla Angola. Un programa que todos veíamos con interés por Globovisión. Era muy bueno. Bueno, ya nada existe. Está detenido, lleva 2 meses y medio detenido. ¿Cómo fue? Bueno, se presentaron, dicen testigos, que él estaba en un vehículo, se presentaron funcionarios y lo bajaron de ese vehículo y lo trasladaron a una camioneta. Y fue, aquí dicen los testigos, que él viajaba en un vehículo, lo abordaron personas sin identificación, en un vehículo también sin identificación, se lo llevaron en una camioneta negra, 24 horas estuvimos sin saber de él, y finalmente, ¿ya está terminando? ¿Aló? En 2 minutos me informan que nos quedan. Bueno, voy a continuarlo en el próximo programa, pero el resultado es que él está detenido en mal estado de salud por una dolencia cardíaca que tiene, que se le ha acentuado con la prisión. Fue una detención que se ejecutó sin orden de detención, ¿verdad? Y de nuevo hay un desacato, una orden de un tribunal, porque él tiene una orden de traslado para una clínica, para un hospital, en virtud de una condición cardíaca de la cual padece. Hasta este momento no sabemos claramente cuál es la situación de Roland Carreño
y se dice que supuestamente habría estado involucrado en unas actividades en contra del régimen. Creo que lo anoté por aquí. Tiene que ver con la... Ya va. Ajá. Esto se parece, y lo tengo aquí anotado, mucho al caso de John Goycochea, al de Gilbert Caro y al de Juan Requesén. Porque primero lo desaparecieron, no hubo manera de comunicarse con él en las primeras 24 horas, contrariando lo que dice la Constitución y la ley, y finalmente pues se supo que estaba detenido, como les he dicho, sin que tuviera oportunidad de defenderse antes de que se ejecutara la detención. Bueno, este es un caso que también quiero darles un poquito más de detalles en el próximo programa, y muy probablemente estaremos analizando también otros casos a los cuales hay que darles el seguimiento, porque indudablemente es el día a día de nosotros, muy lamentablemente aquí en Venezuela. Pero hay que denunciarlo, hay que analizarlo y hay que explicarles qué es lo que está mal en todo esto que está pasando con la justicia penal en Venezuela. Así que por hoy, lamentablemente no me alcanzó el tiempo para terminar el tercer caso. Lo terminamos en la próxima oportunidad y nos vemos el próximo martes a la hora de costumbre en Radio Caracas Radio. Por buen provecho. Hasta entonces. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.